Continuando con el tema del sionismo, es muy importante saber diferenciar el movimiento sionista del pueblo israelita y judío. El movimiento sionista es el que está provocando que suceda la Tercera Guerra Mundial. Son ellos los que provocaron el atentado a las Torres Gemelas, por la contundente evidencia e información que incluso en internet está circulando, las propias grabaciones y la filtración de las comunicaciones de las fuerzas especiales israelíes en Estados Unidos, en Nueva York, el fatídico día del 11 de septiembre del 2001. Sabemos que todo lo que está pasando en esta época ya estaba profetizado en la palabra de Dios, en la palabra de Yahuwah, o de Yahweh, como mayormente lo conocen. Y hay que resaltar que existe gran confusión acerca de la guerra en Palestina, ahora Israel. Los palestinos durante 800 años estuvieron habitando pacíficamente con los judíos y con los árabes y con los cristianos. Pero desde comienzos del siglo XX empezaron a inmigrar judíos y israelitas de distintas partes de Europa y de Asia a través del comienzo del movimiento sionista, que en primera fase fue pacífico, pero ya después de la Segunda Guerra Mundial, como se habían transformado en las víctimas de la humanidad, su estrategia y su implementación del desarrollo de sus planes se tornó ofensivo y violento, y empezaron las famosas guerras. Todo esto empieza porque Israel, después de la Segunda Guerra Mundial, recibe un derecho de parte de Inglaterra para tomar las tierras de Palestina, basándose en la herencia bíblica, pero arremetiendo contra los palestinos sin ningún proceso diplomático para poder llegar a dividir la tierra para que el pueblo de Israel se asentara, sino que empezaron a ocupar las tierras de los palestinos ilegalmente, en contra del derecho internacional. Esto pasó recién en 1947 y 1948. Entonces empezaron las primeras protestas palestinas en contra de la embajada de Gran Bretaña en Palestina, por haber dado este permiso y este derecho y haberles otorgado el derecho sobre la tierra al movimiento sionista, sin siquiera tener ninguna prueba ni haberlas comprado, sino que empezaron a realizar una limpieza étnica, haciendo que los palestinos fueran presionados para abandonar sus casas, sus tierras, hacia el norte, hacia el oriente y hacia el sur. Hacia el sur-oeste. Cuando un israelita iba a una casa de palestino, donde había gente palestina, en la tierra de Israel actualmente, le decía: esta tierra es mía, esta casa es mía, así que ahora abandona todo y ándate, porque esto Dios me lo dio a mí. Y los palestinos decían: mis padres y mis abuelos y mis bisabuelos han vivido acá por generaciones, ¿cómo puedes decir tú que esto es nuestro? Entonces el israelita tomaba y llamaba a los militares y mataban a un primo, a un tío, a un sobrino del palestino para oprimirlo y obligarlo a dejar su tierra. Entonces, mediante la violencia y la guerra, si ustedes pueden buscar abundante información y videos en internet acerca del proceso histórico, y que se filmó gran parte de los eventos que ocurrían en Palestina, para darse cuenta que el proceso en el cual Israel tomó su tierra no fue pacífico después de 1947, fue a través de guerra. Y según el derecho internacional, todas las guerras, exceptuando la primera, que fue la guerra de 1947, 1948, perdón, todas las guerras invalidan el derecho internacional, porque uno no puede, desde comienzos de la Primera Guerra Mundial, ya no se podía obtener o ganar tierras a través de la guerra, sino a través de un proceso democrático, en que ambas partes quedaran de acuerdo en establecer límites homogéneos. Entonces, por eso actualmente los asentamientos judíos se llaman asentamientos porque están en tierras palestinas ocupadas, o OPT, Occupied Palestine Territories. Por lo tanto, según el derecho internacional, es necesario que se establezca un Estado para los palestinos, que hasta 1947
habitaban pacíficamente con el 3% de judíos que había en la tierra de Palestina hasta 1929, 1923. De ahí en adelante las inmigraciones comenzaron hasta después de la Segunda Guerra Mundial, donde se tornaron violentas las ocupaciones judías e israelitas. Ahora, si el pueblo de Israel se alegra a través del asesinato en masa de personas y del terrorismo justificado internacionalmente a través de los medios de comunicación, los cuales son los sionistas los dueños de los medios de comunicación, estamos claramente ante un proceso que más que correcto, más que bíblico, es satánico, porque es el racismo manifestado en una forma mediáticamente comprensible. Porque sabemos que el morbo de las situaciones puede ser transformado con unas cuantas palabras que diga el periodista o el entrevistador cuando muestran las escenas de violencia brutal contra un pueblo que, si ustedes ven, el pueblo lucha con piedras, palos y ondas. Solamente algunos terroristas de Hamas son los que intervienen con misiles, y la gran mayoría de los lanzacohetes son caseros, porque ya ahora se impidió que desde Egipto mandaran armas a Hamas. Y si se preocupan de que el pueblo palestino sea terrorista, solamente tienen que ver el resultado de la guerra. Murieron en esta última confrontación, murieron cerca de 2 israelíes y 130 palestinos, incluidos mujeres, niños, personas inocentes, etc. Se atacan colegios, se atacan hospitales, se atacan hasta zoológicos. Y tú puedes ver constantemente que los soldados israelíes ven a los palestinos no como seres humanos, sino como animales. Es un darwinismo el que ellos están aplicando, una limpieza étnica. El sionismo es el problema. El pueblo judío, el pueblo israelita es víctima de un engaño. Solamente tienen que ver el abundante material que hay de rabinos judíos e israelitas en todas partes del mundo, inclusive en la misma tierra de Israel hay muchos movimientos que están en contra del aplastamiento étnico que se está haciendo y que se está realizando a la vista de todo el mundo, ilegalmente contra los palestinos, los cuales eran durante 800 años dueños de la tierra, por procesos antiguos que tienen que ver con las cruzadas, lo cual tampoco estamos de acuerdo, porque fue un movimiento inventado por la Gran Ramera, para los que ya saben de quién estamos hablando, para sacar a Israel de su propia tierra, para poder asentarse la serpiente adivinadora, para que se pudiese asentar en Jerusalén, lo cual el Altísimo no lo permitió. Por eso tenemos que tener en vista que, sobre todas las cosas, el Altísimo es soberano, pero el Altísimo no quiere, como está escrito en las palabras del Altísimo, no quiere la muerte del impío, sino que proceda a su arrepentimiento. Así que todos los que son judaizantes o sionistas que están viendo esto, deben leer más la Biblia. Porque la Biblia no quiere la muerte del impío ni la muerte del transgresor, sino que proceda al arrepentimiento. Y para ello, si mueren sin esperanza y sin Cristo, sin el Mesías, se pierden. Sobre todo si lo han rechazado. Imagínense las heridas que están en la cultura palestina por estos casi 60 años de brutalidad contra un pueblo que casi siempre ha estado desarmado y contra unos pequeños militantes de Hamas que han tratado de intimidar a Israel durante la ocupación violenta que ellos están protagonizando desde el comienzo de este problema, desde 1947. Analicen, lean la historia, busquen, lean la Biblia, lean Isaías capítulo 30, Isaías capítulo 30. Y también tenemos claro 2 Tesalonicenses y 1 Tesalonicenses capítulo 4, que habla de que cuando digan paz y seguridad vendrá destrucción repentina. La destrucción repentina está por venir cuando se establezca la paz y seguridad en todo el mundo, que es el nuevo orden mundial. Ahí vendrá la gran tribulación, falta muy poco. Si para el 2017 ya se cumple los 6.000 años, probablemente falte muy poquito. Entonces tenemos que acercarnos al Mesías, al Hijo de Dios, al Señor Yahushua HaMashiach, con el corazón sincero, estudiar su palabra, estudiar su mensaje, practicarlo. El objetivo del mensaje es entender que Dios, nuestra tierra no es esta. Los que somos del Hijo de Dios sabemos que somos peregrinos y que estamos aspirando a la Jerusalén celestial, no la Jerusalén terrenal. El sionismo es un engaño, es una obra de Satanás. Desde 1947 se transformó en lo que realmente era, una obra del maligno.
Por ello les dejo la invitación a que estudien, investiguen, lean todo lo que puedan antes de formar una opinión tan limítrofe o con carencia de datos. Por ejemplo, si ustedes creen que el sionismo y el judaísmo y la tierra de Israel es la verdad en este preciso momento, obsérvenla en 360 grados y compárenla y analícenla y júzguenla y critíquenla. Búsquenle todas las partes y van a llegar a la misma conclusión que hemos llegado muchos de los que hemos sinceramente tratado de estudiar la palabra de Dios y la historia que representa el cumplimiento de las profecías. En este caso el sionismo es Isaías capítulo 30. Y está escrito en la Biblia, que el Creador no habitará en ninguna nación fundada en sangre. Y léalo muy bien. Todas las naciones que están fundadas en sangre están malditas según los ojos del Altísimo. Están bajo maldición. Y la tierra donde el Altísimo posará sus pies no puede estar maldecida ni contaminada con sangre. Así como a David el Altísimo no le permitió construirle el templo, porque el Altísimo le dice en Primera Reyes que sus manos estaban contaminadas con mucha sangre. Por eso Salomón, tu hijo, me construirá mi templo. Imagínense, el gran rey David, el Altísimo no le permitió construir su templo porque sus manos estaban contaminadas de sangre. Así que sabemos que el verdadero rey de Israel es el Mesías, Yahushua HaMashiach, porque nunca derramó sangre y fue puro y perfecto en todos sus caminos. Por eso Dios lo exaltó a lo sumo y está sentado a la diestra del Padre, reinando para siempre. Estudiemos bien la palabra de Dios, porque el tiempo está muy presente, es muy corto lo que va quedando. A mi parecer, muy, muy poquito. No doy más de 10 años a esto. Ya está todo muy claro. Perseveremos en el amar, porque eso es lo que se va a acabar en este mundo. Y amémonos unos a otros como el Mesías nos amó. ¿Cuál es la característica? Porque no hay mayor amor que el que da su vida por sus amigos. Significa que tenemos que exponer nuestra vida por los demás. Y usar nuestra vida en beneficio de nuestros hermanos primeramente y de nuestro prójimo. La invitación a estudiar, orar y estudiar la palabra de Dios y la historia. Porque la historia es el cumplimiento profético de la palabra de Dios. En este caso se aplica Isaías capítulo 30, vuelvo a repetir. Bueno, saludos y estaremos comunicándonos y espero sus comentarios, por favor, con la intención de construir o edificar. Si necesitan criticar, que sea de manera estructurada, con orden y con argumentos válidos y lógicos. Se los pido, por favor. Que el Altísimo los bendiga, los guarde y les dé entendimiento y sabiduría de todas las cosas para que estemos plenamente preparados para presentar defensa al Evangelio y no a movimientos sanguinarios. Dios les bendiga.